¿Quién de ustedes no tiene uno de estos plastiquitos en su cartera o en su casa, una tarjeta de crédito? Y voy a arrancar con un dato aquí que me está llamando la atención. 79% de las personas que viven en Estados Unidos tienen al menos una de estas, una tarjetita de crédito, y casi el 24%, mi querido Eric, tienen 4 o más. Y lo peor de todo, mi Pau, es que de esas 4 tarjetas que tienen en su cartera, casi todas están a más del 50%. Es decir, que lo que pagan mensualmente y lo que deben es muy duro llevarlo. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y ese tema es precisamente eso, cómo escoger esa tarjeta de crédito perfecta o correcta, digamos, ¿no? La que más nos convenga. Exactamente. Pero hoy lo vamos a llevar desde cero con una experta. Tú preséntala, amiga. Vamos a presentarla. Ella es una experta, como acabas de decir, una experta en finanzas, una mujer que sabe y conoce realmente cómo escoger esa tarjeta de crédito perfecta. Ella es Mayra Rocha. Gracias por estar en Desde Cero. Le damos un aplausote aquí. Sí, venga, venga. Gracias por invitarme. Bienvenida, mi querida Mayra. Empecemos desde cero. Sí. Hay unas letras chiquitas que siempre vienen en los contratos y que muchas veces por flojera, por desidia, por prisa, nunca leemos. ¿Qué letras chiquitas debemos de ponerle mucho interés y mucha importancia al momento de contratar una tarjeta de crédito? ¿Qué dice ahí que a veces ignoramos o no queremos saber? Yo creo que lo más importante ahí puede ser, al fin y al cabo, la tarjeta de crédito es un préstamo, lo tienes que pagar. Ellas ahí tienen cosas que uno muchas veces no sabe. Por ejemplo, está el interés muchas veces. Otras, por ejemplo, si uno da un pago y no hay fondos, ¿verdad? Entonces puede que una vez lo perdona, la segunda te cierran la tarjeta. Segunda, tercera, o sea, muy rápido, ¿no? Entonces todas esas cositas están ahí, por ahí escritas. Un cierre de una tarjeta te afecta a tu crédito. Posiblemente no te van a poder dar otra tarjeta en mucho tiempo. Entonces, la gente a veces, por ejemplo, yo que hago consultoría, personas me dicen, pero no sabía. Bueno, o sea, nadie se sentó contigo, pero todas esas palabritas ahí están, ¿no? Estaban ahí. Sí. Que no las hayas leído no significa que no existan. Que la versión la lee, ¿eh? No Que me ha llegado, incluso me ha pasado a mí. Yo he abierto una tarjeta de crédito nueva que me ha llegado y lo primero que hago es pongo la tarjeta a un lado, rompo el sobre y rompo lo que viene dentro de ese sobre y no he leído. Eso es un contrato Claro. que usted está prácticamente firmando Exacto. con esa compañía de tarjeta de crédito. Eso es muy importante leer esas letritas chiquitas, como bien dice Pau, para entender en qué nos estamos metiendo. Y las estadísticas no mienten. Miren, en conocimientos generales apenas el 27% de las personas que tienen una tarjeta de crédito, o sea, de todos los millones que tienen una tarjeta de crédito, el 27% contestó correctamente de 5 o más de 7 preguntas de cultura financiera. Ahí está. 27%. Y escuchen bien ustedes que nos están viendo porque esto nos pasa a todos. Incluso me ha pasado a mí en ocasiones, en etapas de vida, diría yo, en las que conocía menos de finanzas. Y yo le llamo, en mi cancha, se le llama gimnasia financiera. Estamos dándole para atrás y para adelante a las finanzas. Pago el agua con esta, pago la luz con la otra, pago el auto con aquella. Cuando me entra el dinero, pagaba lo que podía con la... No, distribuía ese dinero entre las tarjetas que había utilizado. Y yo creo que en ese punto, no sé, tú eres la experta en este caso, pero yo creo que en ese punto cuando ya tú estás viendo que estás utilizando las tarjetas de crédito, tú me corriges, Mayra, si me equivoco, para gastos comunes o mensuales, como el agua, la electricidad, el gas, X, ya ahí te estás dando cuenta que entraste a la cancha que te estoy diciendo de gimnasia financiera. Ya te inscribiste en el gimnasio y ya estás literalmente empezando a jugar con las finanzas. Yo creo que en ese punto es cuando la persona debe entender que me metí el pie muy adentro, tengo que empezar a salir. Sí. Entonces, ahí entran las famosas tarjetas del cero interés, Ajá. que son, a mí me parece una muy buena opción. ¿Te parece a ti que son tarjetas correctas para elegirlas en ese en ese momento en el que te encuentras ya acorralado por todas estas tarjetas y pasar esos balances? Tal vez a una tarjeta del 0% le funciona a la gente. Claro, claro que funcionan, porque si estás pagando un 30% y hay una tarjeta que te dice vente conmigo, te traspasa todo eso que debes en tu otra tarjeta y yo te voy a dar 0%, claro que funciona. Para la persona que tiene la fuerza de no gastar de nuevo. Ay, qué difícil. Porque si no,
Porque si no, o sea, sí, perfecto. Si te están dando esa oportunidad, pásalo, porque vas a poder pagarla más rápido. Pero hay personas que sabemos y uno sabe que la van a pasar y después va a volver a llenar la otra. Entonces ahí no hay solución, ¿verdad? Aquí la palabra clave que ojalá las personas entiendan es la utilización. Estas tarjetas de crédito, las entidades financieras, miden la utilización de la persona. Por ejemplo, yo te doy $1,000 y tú usas 999.99, tienes una utilización del casi 100%. Eso te baja el crédito. Te baja el crédito muchísimo. La gente no lo entiende. Piensa como que, ay, yo las pago cada mes doy el mínimo. Sí, eso es bueno, o sea, es bueno porque, vamos a decir, eso no es malo pagar el mínimo, pero si tienes una utilización del 80 y 90% durante 5 años, ¿qué le estás diciendo a los bancos? Bueno, obviamente que no puedes, primero que no puedes pagar la deuda y te estás endeudando. Pero ojo, vamos otra vez, vamos a regresar a la gimnasia financiera porque me llama mucho la atención ese tema y cuando lo mencioné a Pau se le abrieron los ojos de este tamaño. Sí. Sí, porque es que todos lo hacemos, o lo hicimos en algún momento. Claro. Y lo interesante de todo esto es que las estadísticas indican, y esto, ojo, también presten mucha atención porque indican que más del 70% de las personas que hacen gimnasia financiera al llegar al punto de elegir una tarjeta de crédito al 0%, que es un beneficio que te está dando todavía un banco, porque cuando pasas la utilización que mencionabas ahora, más del 30% empiezan a dudar un poco de tu estabilidad crediticia y de tu estabilidad financiera. Cuando le dan ese beneficio de ese 0%, casi todos, porque para no generalizar, más del 70%, como te mencionaba, se endeudan todavía más. Es decir, al pasar ese periodo de gracia de los 12, 15 meses, se quedan con la deuda que tenían anteriormente dentro de la del 0% y empiezan a utilizar el resto de las tarjetas. Entonces, al final del día, a lo que voy con esto es, ¿qué recomiendas tú hacer al momento de que te aprueben esa tarjeta al 0% con las otras tarjetas que llamábamos perfectas y correctas que nos eligieron? Bueno, hay personas que dicen, no hay personas, bueno, se dice que rómpela, ¿no? Casi yo creo que eso hoy en día es como espiritual y significativo porque Hay gente que la mete en vasitos con agua al congelador para que si ya si la tienes que usar, te cueste trabajo romper el hielo y sacarla. Bueno, arrancamos en Desde Cero, el lugar donde el dinero deja de ser aburrido. Y ya sabes que estamos Paulina Sodi y un servidor platicando con amigos, porque es lo más importante. Cuando se platica de dinero hay que perderle el miedo y platicar con amistades. Ahora bien, les cuento, tú que nos estás viendo, ¿o no, Pau? Hay que estar muy atentos porque cuando escuchamos la palabra patrimonio, pensamos en que hay que tener mucho o que no sabemos exactamente lo que es. Bueno, el día de hoy lo vamos a definir, a entender, pero sobre todo ayudarte a organizarlo, ¿o no? Porque sí podemos tener un ¿Se puede? patrimonio, claro que podemos, y para decirnos cómo, cuándo y dónde, ya está con nosotros aquí en el estudio Julio Cañas, economista y asesor de inversiones. Bienvenido, Julio, qué placer. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y conversar. Nosotros felices. ¿Qué te parece si empezamos desde cero? Y es que muchas veces decimos, bueno, es que un patrimonio, eso solamente le corresponde a los millonarios. De eso solamente la gente con mucho dinero puede acceder. Cualquier persona puede tener un patrimonio. Todos tenemos un patrimonio. Lo que pasa es que va a depender naturalmente de la situación y el momento financiero en el que estemos. Por ejemplo, si yo estoy recién graduado de la universidad y lo que tengo son $500 en la cuenta bancaria, pero una deuda estudiantil de $50,000, mi patrimonio es negativo, pero existe el patrimonio. Ahora, lo que estamos buscando todos y lo que es deseable es construir y crecer ese patrimonio en el tiempo, tal que cuando lleguemos a la edad de retiro haya un capital acumulado y un patrimonio tal que podamos vivir del interés o la ganancia que me genera esa acumulación en el tiempo. Pero todos tenemos patrimonio, todos. Claro, fíjate que mencionas una palabra muy interesante, no sé si Pau te resonó a ti también en los oídos, pero es la palabra vivir. Sí. Y eso es interesante porque el patrimonio, mucha gente que no conoce esta palabra o no conoce el término como tal, piensan en el patrimonio como al final de mi vida voy a dejar tal cosa. Sí. Es decir, cuando muera, eso es lo que le voy a dejar a mis hijos, eso es lo que le voy a dejar a mi familia. Y sí es cierto, es lo que le vamos a dejar a ellos, pero ese patrimonio se va construyendo con el tiempo y en el momento, en el presente, y lo vas viviendo día a día. Entonces, con eso, a lo que quiero llegar con eso es la gran confusión. Defínelo
concretamente, porque mucha gente no entiende exactamente cómo construir ese patrimonio. Ya definido, como lo acabas de definir, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo lo vamos organizando de manera que cuando llegue ese momento, que todo el mundo cree que es cuando realmente hay un patrimonio y no durante toda su vida, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo lo ponemos en orden? Eso se va creciendo a medida que vamos evolucionando, digamos, en nuestra vida, sobre todo la vida profesional o aquellos que somos dueños de negocios, digamos que en la vida empresarial, y hay como unas fases, yo le llamo las fases del crecimiento patrimonial. Nosotros en un inicio estamos en una fase de acumulación, que es cuando salimos de la universidad, empezamos a hacer carrera corporativa o a trabajar donde sea o montas tu negocio. Eso es normalmente los años más productivos que todos tenemos. Esa es la fase donde ocurre esa construcción. ¿Cómo se construye? Suena simple, pero es más compleja la ejecución. Ganando dinero. Pero no solamente ganando dinero, gastando menos de lo que gano para, con la diferencia, ahorrar e invertir. Ahora, quiero sumar algo adicional, porque fíjate que cuando definimos patrimonio, hablamos de activos financieros, cuentas bancarias, cuentas de inversión y activos tangibles, casas, carros, joyas. Pero hoy por hoy, en la era digital en la que vivimos, tengo una buena noticia. Existen activos intangibles intelectuales. ¿Qué dijiste, Julio? Por ejemplo, aquellas personas que tienen un conocimiento y que lo pueden materializar en un curso que se queda vendiendo en línea, o aquellos que tenemos podcast y tenemos un canal de YouTube que por siempre estar reproduciéndose y generando dinero, eso también es parte de la construcción del activo. Pero en resumen, para poder construirlo necesito producir dinero, gastar menos de lo que gano y con la diferencia, con ese ahorro, poder invertir. Ahí nos podemos extender porque se invierte en montar un negocio, se invierte en una cuenta para el retiro, se invierte en cualquier otra cosa que pueda crecer en el tiempo, una segunda casa para alquilarla. Lo entiendo, se dice más fácil de lo que se ejecuta, pero lo importante y lo clave es generar ahorro con lo que ganas para poder empezar a comprar poco a poco activos que crezcan en el tiempo y vivas de eso, porque no se trata nada más de dejarle a mis hijos y a mis nietos, sino también de yo disfrutar de todo eso que construyeron a lo largo de mi vida. Realmente podemos crear, si no tenemos la capacidad financiera de entrarle a una cuenta de individual de retiro o a un 401k, por decir algo, Sí. porque necesitamos ese dinero en el bolsillo, podemos entrar en negocio con una pareja y legalmente tener derecho sobre ese patrimonio en el caso de que eso Sí. no llegue a mayores, por decirlo algo. Para esa grabación. Me encanta la pregunta, me parece muy pertinente y gracias por traerla al tapete. Vamos a empezar por repasar cómo se llama la cuenta. A ver. Individual Retirement Account. Se llama cuenta de retiro individual. Las cuentas de retiro, por ejemplo, en los Estados Unidos y probablemente en la mayoría de los países de Latinoamérica, son individuales y personales. No son conjuntas como cuando sí abres una cuenta corriente conjunta o una cuenta de ahorros conjunta. Ahora, ¿quiere decir que no puedo hacer equipo con mi pareja? No dije eso, sino que es una cuenta individual la que empiezo yo a aportar para el retiro. Pero yo consideraría que si ya estamos casados legalmente, es cuando tiene sentido. Naturalmente el divorcio puede ocurrir, somos humanos, pero si ya hay un lazo legal entre la pareja y no se casaron con separación de bienes o capitulaciones, entonces es en conjunto. Voy con un ejemplo muy mundano y muy terrenal. A mis 40 te acabo de revelar que tengo un hijo de 18. Si sacas la matemática, empecé muy temprano. ¿Ok? Yo sí me lo pregunto. Pero claro, pero yo sé que lo pensaste, pero bueno, la matemática es obvia. Pero fíjate qué interesante. A Dios gracias, mi esposa Andreina, te amo, mi amor. Mi esposa es mi high school sweetheart. Estamos juntos en los 16. Qué bonito. Y me ha aguantado todos estos años. Pero mira qué interesante. Cuando yo me casé con ella, perdón, o sea, yo empecé a hacer vida con ella, tuvimos a nuestro hijo en el año 2007. Me casé luego, yo no hice la cosa en el orden tradicional, sino a mi manera, diría por ahí en la canción. Pero lo que sí es cierto es que de alguna manera yo me iba a casar con separación de qué bienes, qué iba a separar yo, los controles del Nintendo 64. O sea, no había nada que separar allí. Entonces, naturalmente, yo me caso y ya estábamos comprometidos. Pero como fuimos padres tan jóvenes, Andreina, aunque estudió para ser chef, ella renunció a su carrera y se dedicó a la gerencia del hogar y los niños. Hoy tenemos 3. Ok, vivimos muy bien acá en Miami. Pero, ¿qué ocurre? Que ella naturalmente no produce. ¿Quiere decir que no está preparada para el retiro? No, sí lo está. Porque como estamos casados, con mis negocios y con mi producción como consultor, como asesor, nos estamos preparando. No pienso divorciarme, ¿ok? Pero si llegamos a separarnos, naturalmente la mitad de lo que haya acumulado hasta ahora
es de ella. Entonces tú dices No, que... no queda desprotegida ella. Claro. Entonces tú dices que realmente al final del día, si es una pareja que no está casada, legalmente no hay ningún tipo de protección porque eso es una cuenta individual. Ojo con eso. Ojo con eso. Se parece muy interesante el tema. No sé si te queda alguna duda con ese ¿Cómo proteger en dado caso de que yo tengo lo mío, mi pareja tiene lo suyo, queremos casarnos, pero yo quiero que lo mío siga siendo mío y que lo de él siga siendo de él? Ah, no, pero eso se llama egoísmo, pa. ¿Cómo? Bueno, así no me dice, estamos los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Cuántas veces han querido solicitar un préstamo, comprar un vehículo o cualquier otro bien y les han dicho, tenemos que revisar tu historial crediticio? Y si ustedes son nuevos en la materia, seguramente se han de haber quedado de a 6 y no han sabido qué decir o a qué se referían. Pero para eso estamos aquí en Desde Cero y hoy vamos a hablar sobre justamente eso. ¿Qué es el historial crediticio y cómo construirlo, cuidarlo, mejorarlo y no perderlo? ¿Verdad, mi querido Eric? Así mismo, mi querida Pau, y es importante que prestes mucha atención a lo que vamos a estar conversando hoy en Desde Cero, porque tenemos un experto que nos va a explicar qué es, cómo se mantiene, cómo lo construimos antes de mantenerlo y, por supuesto, cómo no perderlo, que creo que es lo más importante en este proceso, especialmente en Estados Unidos, pero en cualquier parte del mundo. Así que con nosotros hoy en Desde Cero está Luis González, experto y asesor financiero, pero sobre todo, experto también en capital humano. Así es. Bienvenido. Gracias, Eric, gracias, Pau, por esta invitación. De verdad que yo estoy contentísimo de poderlos acompañar. Nosotros más felices todavía de empezar desde cero con este tema que es fundamental para todas nuestras economías. Escuchen esto, fíjense algo. Yo voy a abrir mi propio, o sea, mi reporte crediticio. Vamos a abrir Credit Karma para decir algo. Aquí en Credit Karma incluso aparece, a ver, dónde vivo, mi dirección, empleadores, es decir, por cuántos he pasado, que supongo que se toma en consideración cuando se va a tomar una decisión crediticia, ¿no? ¿Cuántos días en qué trabajo? ¿Cuánto tiempo, verdad? La utilización del crédito, los pagos, el historial de pago está incluido ahí, que es normal, eso debe estar ahí. Aquí hay un término que dice derogatory remarks o marks, eso es, si tienes alguna bancarrota, algún tipo de problema con el crédito. Yo, gracias a Dios, señores, tengo cero. Aquí, según dice Credit Karma, quién sabe ahí qué pueda salir por ahí, no, mentira. Venga, en la cantidad de años que tienes crédito, también está incluido en el historial de crédito, que venías mencionándolo también. La cantidad de cuentas que están abiertas, las que están cerradas y además algo que me llamó mucho la atención y creo que poca gente lo toma en consideración, mi Pau, y es los inquiries o la requisición que se hace a través de un banco para pedir crédito y ellos envían al reporte, o sea, la agencia crediticia para saber de ti. Es decir, eso también está en tu reporte de crédito y ya me afecta. Pero algo que me llamó mucho la atención para llegar a un punto clave y es la educación. Mencionabas el zip code, pero incluso tu educación puede afectar tu reporte de crédito. Totalmente. Y cuando digo educación, me refiero a tu nivel de educación, igual de educación, si es secundaria, si es un bachiller, si es una licenciatura, si es una maestría, ¿no? Acuérdate que aquí estamos evaluando riesgo. El banco necesita saber qué probabilidades hay de que tú pagues o no pagues. Entonces se supone que una persona menos educada debe tener más propensión a no pagar las deudas. Todo esto va a tener que ver porque, a ver, y se ha ido democratizando la fórmula de evaluar el crédito, porque hace 50 años cuando ellos evaluaban el carácter básicamente solo le daban préstamos a hombres blancos con trabajo. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿no sería eso discriminatorio? Sí, por supuesto. Es que medir a alguien con una vara de educación o con de zip code. O de la zona en la que vives. Por supuesto, pero al final son métodos que el banco utiliza y no te lo van a decir directamente, pero son métodos para ellos poder responsabilizarse de poderte prestar ese dinero. Pero sí te preguntan en la aplicación porque me lo han preguntado. Sí, por supuesto. Es que la idea es esa, ellos tratar de bajar la posibilidad de que tú no pagues. Mira, a lo mejor estamos hablando de temas diversos y que chocan, pero al final el banco está buscando la tranquilidad de saber cómo poder pagarte o no. Por eso, cuando tú tienes un historial de crédito no muy bueno, tu interés es más alto porque ellos están priorizando que si tú no pagues, por lo menos el tiempo que te cobraron de interés les supla esa falta de pago que tú vas a tener. ¿Ya? Ahorita tocaste un tema muy interesante y quisiera rescatar y vamos a hablar punto por punto de los que me hablaste. Los inquiry. ¿Qué es un inquiry? Son la cantidad de veces que tú vas a pedir prestado. A ver, cuando tú llegas a una tienda de estas de departamento y te dicen, mire, tú quieres solicitar una tarjeta de crédito y te damos un descuento. Ellos en ese momento, lo que les interesa es que tú apliques. Por cierto, no tengo nada en contra de esto, pero
la persona que te está ofreciendo que apliques es porque ellos le pagan por cada aplicación que tú haces. Se llevan una comisión. Y así tú le digas, mira, es que yo tengo el crédito malo. Y te dice, no importa, pero voy a ver si te lo dan. Porque él está cobrando una comisión. Cada vez que tú solicitas un crédito, eso es como una marquita que te va quedando en tu crédito. Es una consulta Una que se le hace consulta. a esa agencia. Es decir, yo soy un banco, Luis o Paulina me piden crédito, yo como banco le voy a pedir hacer esa consulta a la agencia crediticia para que me digan si está bien o no la situación. Porque si estás pidiendo un crédito, evidentemente es porque no lo puedes pagar en efectivo completamente. Correcto. ¿No? No necesariamente, pero a ver, Pues estamos muy interesantes, ¿eh? Y hablábamos antes de empezar este episodio, hablábamos precisamente, no quiero cambiarte el tema, pero hablábamos sobre el poder de la deuda, porque sería un tema muy interesante tocar eventualmente, pero ahí está la magia, ¿eh? así es que, por cierto, es el título del libro que escribí hace un año más o menos y que, bueno, hay herramientas importantes al respecto. Muy bien. Pero fíjate, los inquiries, hay dos tipos de ellos. Están los soft inquiries y los hard inquiries. El hard inquiry es la corrida dura, o sea, es decir, cuando verifican y queda en tu reporte. Lo que Eric acaba de hacer con su teléfono es un soft inquiry. Él acaba de hacer una verificación que no queda marcada en su historial de crédito, ¿ya? Que, por cierto, yo te recomendaría, no tengo nada en contra de la plataforma, pero Credit Karma no te da los números exactos de tu score de crédito. Buen punto. Ellos tienen un número como que muy propio. Ellos tienen una fórmula que manejan ellos y no necesariamente es la que tienes en el buró de crédito total. O sea, tú dirías irse directamente con las agencias crediticias que son las principales Equifax, ¿me equivoco? Equifax, TransUnion y Experian. Ahí está. De hecho, Experian tiene una fórmula que puedes pedir el crédito y ves la de los tres y de pronto te cobran una mensualidad, pero lo puedes tomar gratis. Puedes solicitar directamente a los buros de crédito por lo menos una vez al año totalmente gratis tu historial de crédito. O sea, vamos a hacer vamos a tomarlo lento, ¿no? Una pequeña pausita aquí. Sí. El puntaje crediticio que te da Credit Karma puede variar Mucho. hacia pero arriba o hacia abajo por mucho. Por mucho del ¿Cuántos crédito. puntos? Mira, yo he visto diferencias hasta de 200 puntos. Wow. O sea, una locura. Sí, ellos tienen su propia fórmula. Credit Karma es una agencia para venderte créditos. Claro. Y estamos hablando de Credit Karma porque Credit Karma está aquí, es una agencia, no una agencia, es una compañía Sí. que le hemos dado ahora un poquito De publicidad. pero es una agencia que está aquí en Estados Unidos que ayuda más o menos a hacer un monitoreo del Sí, crédito. sí, y- Sin embargo, en otros países, por ejemplo, como en México, que nos están viendo, en Latinoamérica debe haber también aplicaciones que ayudan a la gente, al consumidor, a seguir su crédito de seguro. Correcto. Así que atentos a eso y es importante porque posiblemente utilizan la misma metodología de Credit Karma, no estamos al 100% seguros, pero sin duda hay que tener un poco de cuidado con esos números antes de aplicar. Bueno, Desde Cero les va a gustar mucho y les digo por qué, porque muchos están en deuda, endeudados, los bolsillos vacíos, trabajando duro y no llegan a final de mes. Y es por las deudas precisamente, así que Desde Cero hoy nos va a acompañar un gran caballero de la finanza, diría yo, muy buen asesor también y por supuesto mi Pao. Tú sabes que las deudas no dejan dormir a la gente. A mí en algún momento en mi vida no me dejaron dormir. Cómo quitan el sueño, Mm. pero para explicarnos qué son y cómo podemos evitarlas y cómo podemos salir de ellas. Hoy está con nosotros Desde Cero Daniel Cuesta, experto en finanzas e inversión. Daniel, qué placer tenerte con nosotros. Para mí es un gran placer porque hay dos cuestas aquí. Es que tenerlos y no es muy común estar. No es muy común. Mira, Platicaba con Daniel antes de entrar en el tema y desde lleno, sé que el tiempo apremia, pero muy poco común nuestro apellido. y muy ad hoc con Desde Cero y la temática económica, ¿no? Para que tú veas que somos parte del ecuación, los cuesta. Dicen, a mí no me alcanza, no completo la quincena, no completo el mes con lo que gano y por eso recurro a la tarjeta de crédito y por más que la intento pagar, pues le sigo metiendo dinero porque no me alcanza. ¿Qué le dices a aquellas personas que tienen esta dinámica pero que quieren salir de sus deudas? Mira, lo primero, la gran mayoría de las personas que dicen que no le alcanza nunca se han sentado a hacer un presupuesto correcto. Ahí O dice. sea, ya digo, sí, no, es la manera, es the way out, es la manera más vaga de decir no me alcanza y por ende voy a tomar mi tarjeta. Es más fácil que sentarme con una mascota, una calculadora y hacer un presupuesto real. Y digo real, y yo le llamo es real y estratégico. ¿Por qué? Real, porque muchas personas de mente dicen, no, es que yo pago la renta, pago esto, pero ¿sabe cuándo es real? Cuando tú anotas lo que realmente pagas mensualmente y luego sacas el extracto de tu cuenta bancaria y miras la realidad. Porque puede ser que tú me digas, no, es que yo me gasto $100 en café a la semana, pero son 200. Es que yo me gasto, hay gastos fijos y hay gastos variables.
pero los gastos fijos se pueden convertir también en variables. ¿Cuándo? Cuando pagas tarde la casa, cuando pagas tarde la renta, y todo eso no lo calculamos a llevarlo a un presupuesto real. Los famosos también gastos hormiga, ¿no? Exacto, y fantasmas. Están los hormigas, los fantasmas, y están los chupasangre que digo yo que nadie sabe. Y ese cuco me ha picado, Oh, ese cuco me ha salido. fuerte, Bueno, sí, muy sí, fuerte. sí, sí. Fíjate, hay personas que tienen tantas, comienzo con un solo renglón. Tú acabas de mencionar algo. Tienen un teléfono y tienen tantas suscripciones que no la utilizan, pero mensualmente cada una de ellas son 30, 20, 50. Cuando tú sumas mensualmente, te estoy hablando de un renglón, sin hablar de comida afuera, sin hablar de pagar tarde, sin hablar de cualquier gastos que tú tengas innecesarios. Y ahí es donde yo hablo de tener un presupuesto realista y estratégico. Realista es realmente ver qué estamos gastando para poder nosotros decir es que no me alcanza para usar la tarjeta de crédito. Cuando hacemos un switch mental de que podemos cambiar nuestra mente de ser de un consumidor a un administrador, todo cambia. Porque el administrador trabaja, ahorra e invierte. El consumidor trabaja, gasta para aparentar que es rico, pero nunca invierte. Es que actualmente cómo se aparenta ser rico y se tienen unas deudas impresionantes. ¿Y cuál sería el estratégico que nos estabas explicando? Mira, el estratégico es que lo voy a dividir en porcentajes para que me entiendan. Un presupuesto ya sabemos que tiene gastos fijos, que muchas personas lo entienden, anotarlo. Lo voy a llevar el 1, 2, 3 para que me entienda. Anotar nuestro presupuesto fijo en los gastos que son fijos. Nuestros gastos que son variables. Usted puede sacar si mensualmente... Pero vamos a detallarlo. Yo creo que tenemos Vale que la- detallarlo. ok. Mi pago. Vamos a detallarlo. El El fijo, fijo, vamos a detallarlo bien. ¿Qué incluyen los gastos fijos? La renta no cambia, ¿sí? El seguro del carro, el pago del carro, ¿verdad? La luz, usted puede sacar un averaje, nunca es igual, pero usted tiene un averaje. Pero nunca tiende a pasa ser fijo, sí. más o menos. El agua, si es necesario, ¿verdad? El seguro médico, tiene que tener un seguro médico, si tiene. El seguro de vida, si lo tiene, es muy importante. Y esos gastos que nunca cambian, Ya. que son fijos. ¿Y los variables? Y los variables, comida afuera, ¿verdad? La gasolina, comida de la casa, todos son variables, pero tú puedes tener un porcentaje de control. Hasta ahí estamos claros. Entender eso Queda claro. no queda claro. Luego, en ese porcentaje, les vamos a decir que eso que acabamos de hablar es el 50% de nuestro salario. Es que desde que obtenemos el salario debe ser el 50% para esos gastos. Luego tenemos el 30%, que la gran mayoría de personas lo divide así. 50, 30 y 20 de tu salario. De 2 personas, 1 persona. 50, 30, 30 viene siendo nuestro estilo de vida. Salir afuera, ir al cine, comprar ropa. Y el 20% es literalmente lo que dejamos de último para ahorrar o invertir o tener un fondo de Lo que emergencia. la mayoría no hace. Sí. Mm. Ajá. Ese es el 20% que pocas veces se aparta. Sí, que se aparta. Pero aquí viene la estrategia. Si cambiamos la fórmula, fíjate lo que dije importante, 50, 30, 20. 20. Cambiemos el orden. Vamos a hacer 20 primero, pagarlo nosotros, nuestros ahorros, Mm. de ese fondo de emergencia que necesitamos. 50% nuestras necesidades básicas del día a día de cómo vivir, porque el 30 es nuestra manera de vida, sí la podemos organizar. El 30 podemos decir, bueno, no voy a salir afuera porque tengo una prioridad de salir de la deuda y puedo hacer palomitas de maíz, invitar a 2 o 3 amigos a hacer un barbecue en la casa. Bien, yo les voy a dar un método bien rudimentario. Cuando yo empecé a ganar dinero, ahí como por los 18 años, pues yo la verdad de economía pues no sabía absolutamente nada. Lo he ido aprendiendo con amigos como Eric. Pero en ese entonces yo recibía mi cheque, iba al banco, lo cobraba, me daban mi dinero en efectivo y yo me compraba sobrecitos. Perfecto. Y entonces yo ponía mensualidad, coche y metía lo que era la mensualidad. Salidas y yo me ponía un presupuesto. Conforme iba pasando el mes, yo iba viendo, híjole, para las salidas ya nada más me queda para una o para ninguna. Y ya no salía. Pero entonces yo sabía cuánto había en cada sobrecito y sobre eso me iba midiendo. Actualmente, con el dinero que es digital, pues no se te tiene una conciencia porque no tienes el dinero ahí. Yo creo que un buen ejercicio para que alguien aprenda a administrarse sería la recomendación de los sobrecitos. Totalmente, lo hablamos en forma general, lo que hablé de los porcentajes, pero no importa el método, pero hay que darle la prioridad. Compartan este video, comenten, pónganle like y nos vemos en la próxima emisión. Buen día.